Y con orgullo quiero decir que estamos comunicados en este momento con Caracas nuevamente, con un teólogo de la liberación, el sacerdote jesuita Numa Molina. Numa, buen día. Eduardo Valdés te saluda acá desde Argentina. Buenos días, Eduardo, y buenos días a toda esa hermosa y sabia audiencia que sigue tu programa. Yo sé que quedarse enganchado en un espacio como este para eso se requiere tener inteligencia social, inteligencia política, visión de la realidad de nuestros pueblos del sur del continente. Primero que nada, Numa, gracias a vos y a Carlos González, porque hemos podido tener la voz de la vicepresidenta de Venezuela gracias a las gestiones que hiciste en el día de ayer, y me gustaría mucho la reflexión del sacerdote jesuita de lo que está pasando en su país, en Venezuela, en este tiempo. Numa. Mira, a la guerra que estamos viviendo, porque aquí lo que estamos viviendo es una guerra económica inducida. Eso no es de ahorita, eso comenzó en el mismo momento que comenzó el gobierno del comandante Chávez, del comandante eterno, que le decimos los venezolanos porque se eternizó en el pueblo. Ahí comenzó la guerra, porque Chávez llegó hablando de los pobres. Chávez llegó poniéndose del lado de los pobres. De inmediato saltaron las liebres a decir que era un comunista, y todavía hoy te consigues tú con gente trasnochada, miserable, diciendo que hay que temerle al comunismo, ¿no? Gente de la ultraderecha y de la burguesía venezolana pretendiendo asustar a este pueblo que ya está consciente y bien formado, pretendiendo asustarlo con el comunismo. Yo siempre les digo, mira, aquí no hay que tenerle miedo al comunismo, eso es un coco que ya pasó. Aquí al que hay que tenerle miedo es al capitalismo. Ese es el que nos está avasallando. Luego, una vez muerto el comandante Chávez, como se creía que ya todo había terminado y que con Chávez ya había terminado ese peligro tan grande, según ellos, que era el comunismo de Chávez, que no era otra cosa sino ponerse a caminar del lado de los pobres, que es lo más cristiano que hay. Pues resulta que entonces arreciaron con toda la furia, tanto mediática como política, una política internacional intervencionista perversa, de tal modo que nos fueron induciendo a una inflación, o mejor, una inflación inducida, tan terrible que creo que ningún pueblo en el mundo ha vivido una inflación de ese tamaño, con un dólar que es un dólar criminal, que lo inventaron más allá de la frontera, en Colombia, en unión y en contubernio con los Estados Unidos, entre ellos y los países aliados y payos que tenemos en América Latina, no los países, no los pueblos, los gobiernos, ¿no? Porque los pueblos son de la patria grande y siguen estando con nosotros. Todos ellos han contribuido a la guerra económica y a la situación tan terrible que vivimos de bloqueo, que eso no se dice para afuera. Lo único que se dice es que Maduro tiene al pueblo pasando hambre y muriéndose por falta de medicamentos. Yo quiero que los que me están oyendo ahora se hagan una pregunta. ¿Será tan torpe Maduro o cualquier político mínimamente inteligente como para armarse él mismo una guerra económica y una inflación escandalosa que le va a socavar su lucha política y sus proyectos? Yo creo que solamente los torpes dictadores del Cono Sur que hemos tenido serían capaces de hacer cualquier cosa de esa, pero como para darle diríamos complacencia a los amos que han tenido, pero
un político como Maduro no puede hacer eso. Y déjame ponerte un ejemplo, Eduardo. Sí, cómo no. Y es que, fíjate lo que vivimos en Venezuela. Si nosotros necesitamos alimentos fuera, ¿qué te digo? De lo que no producimos, necesitamos importar harina de trigo. Bueno, gracias a Dios la harina nos la está vendiendo Rusia, pero necesitamos importar X producto que no lo producimos aquí, que no lo tenemos. Primero nos lo niegan, no nos lo vende la empresa transnacional que lo produce. Después, si acepta vendérnoslo, entonces no encontramos naviera que nos lo traiga. Y si encontramos naviera, entonces esa naviera, si son 40 contenedores del producto, nos trae 2 por semana, ¿no? Nos trae 2 por semana. Imagínate tú si son medicamentos. Tenemos $1.200 millones en Euroclear, que es una transnacional importadora que nos los tiene retenidos, secuestrados en las arcas de ellos. Tenemos ahora el oro que estaba en Inglaterra, que también nos lo quieren robar. Nos quieren robar todo lo que tenemos fuera, nos quieren esquilmar, y todo eso, Eduardo, va en contra del pueblo, es el pueblo venezolano el que sufre. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con eso. Es imposible que yo calle esta realidad cuando eso está golpeando a los pobres de Venezuela, al pueblo humilde y sencillo, porque los burgueses se van a Miami y traen en sus aviones el mercado. Numa, estamos hablando con Numa Molina, sacerdote jesuita venezolano, teólogo de la liberación. Numa, ¿hay espacio para el diálogo todavía? ¿Hay espacio se puede o sea, como hombre de iglesia, vos lo sentís que hay espacio para el diálogo todavía? Siempre habrá espacio para el diálogo. De parte del gobierno del presidente Maduro, siempre habrá espacio, porque siempre he estado abierto al diálogo. De eso yo soy testigo, porque yo he tenido que hacer de mediador, yo he tenido que prestarme para ayudar a que se encuentren, para decirle al uno y al otro. Además, déjame decirte una cosa, Eduardo, en la oposición venezolana, no es que la oposición es un solo cuerpo de ignorantes que hacen las torpezas que hizo este señor Guaidó, ¿no? O que está haciendo ese grupo de Voluntad Popular o de Primero Justicia con un Julio Borges que está huyendo fuera de Venezuela, prófugo de la justicia venezolana. Numa, para decirle... esta no es la oposición venezolana, ¿aló? Para aclarar a la audiencia, Guaidó pertenece al partido de Leopoldo López, que es Voluntad Popular. Sí. Julio Borges es otro dirigente que fue presidente de la Asamblea Nacional también. Que es el Primero Justicia, yo debería ser Primero en Justicia, más bien. Debería llamarse así mejor. Y son unos nombres hasta bien atractivos, porque cualquiera en el exterior oye Voluntad Popular. Oye, Voluntad Popular es la voluntad del pueblo. ¿Qué voluntad del pueblo ni qué nada? 4 burgueses que quieren hacerse al poder y ponerle las manos a los recursos para después hipotecárselos y entregárselos a los Estados Unidos. Numa, me interesaba que yo te interrumpí. Seguí desarrollando que no toda la oposición es Guaidó, que ibas por ahí. No, para nada. Por eso te digo que la pregunta inicial tuya era si había espacio todavía para el diálogo. Sí. Claro que lo hay de parte del gobierno y claro que lo hay de unos sectores muy sensatos de la oposición. Mire, tenemos un político al que yo le aprecio, pues no lo conozco personalmente, pero siempre lo escucho y lo sigo, que es Eduardo Fernández, es del viejo social cristianismo venezolano. El Copey. Eduardo Fernández, el tigre, ¿aló? El Copey. Copey, el partido Copey. Eduardo Fernández es un hombre sensato que salió y después que comenzaron a decir que Maduro no era el presidente, él no sé cómo le diría, porque me imagino que lo agredieron de todos sus compañeros de partido, pero él dijo, el presidente es Maduro, llamen a Miraflores para que vean quién responde.
responde Maduro, el que está en Miraflores, él es el presidente. Y luego Claudio Fermín, que es ADECO, que es de Acción Democrática. Estamos hablando, también, para interpretar acá que se conocen algunos nombres, el COPEI, que es el partido que está hablando Numa, es el partido de quien fue uno de los últimos presidentes de Venezuela antes de Chávez, Rafael Caldera, y el ADECO era, acá es muy conocido, Carlos Andrés Pérez, que eran los dos grandes partidos tradicionales de Venezuela. Por eso es importante estos datos que está pasando Numa. Seguí, Numa. Sí, entonces Claudio Fermín viene de esa corriente ADECA de Carlos Andrés Pérez. Eso fue una persona muy influyente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero es además un hombre inteligente, un intelectual, un abogado brillante. Claudio Fermín, el consejo que les dio, ¿sabe cuál fue? Traten de resolver el problema de la Asamblea que está en desacato, porque cometió un delito, pues, en el sentido de meter dentro de los diputados a tres que el que el Poder Electoral había rechazado porque habían hecho fraude, y ellos incluyeron a esos diputados írritos, y por eso está en desacato la Asamblea Nacional, y de ahí todo lo que se ha derivado. Entonces, y ellos no supieron administrar el triunfo que tuvieron, que esa es otra cosa, y aprovecho para mencionar esto. Dicen que Maduro es ilegítimo, pero resulta que a Maduro lo declara presidente de la República el mismo Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que declaró ganadora a la Asamblea Nacional, que está hoy en desacato y que ganó de punta a punta las elecciones en el 2015. Entonces, bueno, si a eso vamos, ellos también serían ilegítimos, porque fueron declarados. Ahorita tenemos 5 gobernadores que son adecos en el país, y esos gobernadores de estado fueron todos electos y declarados ganadores por este Consejo Nacional Electoral. Tenemos un buen lote de alcaldes también opositores. Así que el tema de que es ilegítimo porque el Consejo Nacional Electoral se presta para trampas y todo lo que sea, eso es totalmente falso. Aquí tenemos el poder electoral más transparente del mundo, dicho por los mismos gringos, ¿no? Por Carter. Entonces, eso parece una cosa que se cae fácilmente por su propio peso, ¿no? Perdón, sí. Dime, Eduardo. No, te quiere hacer acá una pregunta mi compañero Camilo Bacanarvaja. Numa, ¿cómo está? Un gusto. Y yo le quería consultar cómo veía estas declaraciones también de Guaidó y de respaldo por parte de Estados Unidos de la promesa de los 20.000 millones en ayuda humanitaria, ¿no? Cuando uno toma lo que fueron las ayudas humanitarias de Estados Unidos en Siria, en Libia, en Yemen, que por más de que hayan invertido, arrasaron en una guerra civil y un derramamiento de sangre y destrucción de todo un aparato productivo, ¿no? Mismo en Argentina nosotros recibimos del Fondo Monetario Internacional 57.000 millones y estamos en una recesión económica como pocas veces vivimos en la historia de nuestra democracia. ¿Cómo ves esta política de pareciera de extorsión que plantea Guaidó con los 20.000 millones que le promete de ayuda humanitaria desde Estados Unidos? Yo tengo entendido que son 20 millones. 20 millones, sí. No es lo mismo. No, 20 millones, sí, perdón, se equivocó. Eso es una propina comparado con los 1.200 que nos tiene retenidos en los PLEP, que eran para medicamentos de los pacientes con diálisis, ¿no? Los pacientes que se dializan, 1.200 millones. Y esta miseria de imperio que cree que somos mendigos, que nos vienen a decir que nos va a dar 20 millones de dólares y que nos entreguemos, por el amor de Dios. Mire, nosotros no estamos pidiendo ayuda humanitaria a nadie porque no la necesitamos. Lo único que pedimos es que por el amor de Dios nos desbloqueen, que Venezuela tiene con qué comprar lo que necesita afuera, que no produce. Tenemos con qué comprar, pero no nos roben el dinero, ¿me entiendes? A ver, contá un poquito eso, ¿cómo es que está bloqueado el dinero? ¿En dónde? ¿Tenés idea dónde está bloqueado? Bueno, está bloqueado en los bancos, en bancos internacionales que tienen su
su asiento y su sede en los Estados Unidos, y que esos bancos están justamente, diríamos, controlados por el poder económico de los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, controlado, de modo que cuando llegan 1.000 millones de dólares de Venezuela para comprar comida en el exterior, inmediatamente estos bancos primero no proceden a hacer la transacción, porque recuerda que ellos se han convertido, Estados Unidos poco a poco se fue convirtiendo en el filtro por donde circula el dinero del mundo. Lamentablemente eso es parte del imperialismo perverso de este momento y del capitalismo salvaje que nos ha hecho tanto daño. Entonces, Numa, bueno, es así, eso es lo que pasa, ¿no? Numa, acá Juan Manuel Valdés le quería preguntar, socialmente, porque uno de los temas, usted como sacerdote, lo que más tiene contacto es con el pueblo, con la gente más humilde de Venezuela. ¿Cómo repercute esta situación económica en ese sector? Y a pesar de esta erosión económica que usted describe muy bien, existe una base social de apoyo electoral importante todavía para el proyecto de Nicolás Maduro. ¿Cómo conviven esas dos cosas y cómo la explica usted? Mire, primero que nada, el pueblo venezolano es admirable la capacidad de resistencia que tiene. Lo que hemos vivido hasta ahora, con esta guerra económica declarada, con esta inflación inducida, con este robo, con este intento de saqueo de los productos, de las riquezas del país, con todo esto, este paquete tan terrible que nos aplicó Estados Unidos, y de todo eso está consciente el pueblo venezolano. Tú hablas con cualquier hombre de la calle, tú te encuentras con cualquier señora del barrio, luchadora social, y te explica esto que yo te estoy explicando, y te lo explica, si es posible, mejor. Eso indica que el pueblo está clarísimo. Te voy a contar una anécdota que me sucedió en estos días. Termino yo de celebrar la misa de 7 de la mañana en la iglesia, en una iglesia en la que yo era rector hasta hace un año, que está en el centro de Caracas, pero que todavía yo pertenezco a esa comunidad de jesuitas de allí, ¿no? Pero que ahora pues me lo vivo más en los barrios, en un urbanismo inmenso donde son como 10 barrios juntos, que es de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero yo estaba terminando la misa en San Francisco, y al terminar entra una señora humilde de un barrio de Catia, del oeste de Caracas, y viene y me saluda y me dice que está contenta de conocerme porque siempre había visto la misa mía por televisión, pero que quería conocerme personalmente. Y me dice: padre, recuerda que los gringos nos quieren doblegar por hambre, quieren que nos dobleguemos a ellos por hambre. Pues mire, yo prefiero morir como un cuero seco de hambre antes que doblegarme a los gringos. Dígale eso a Maduro, por favor. Ese es el pueblo venezolano. Si cuando Maduro dice aquí estamos dispuestos a morir defendiendo esta patria, es que estamos dispuestos a morir. Y había que ver el 23 de enero, desde los 3 puntos desde donde marchamos en Caracas, la multitud de pueblo que se movió en medio de esta guerra económica, y ese pueblo iba contento, iba gritando, iba gritando consignas en las que uno dice: caramba, qué difícil. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que hay sectores que todavía no entienden eso. Eso no lo entiende uno sino cuando se mete y vive dentro del pueblo, y cuando es pueblo, además, cuando uno es pueblo. Yo soy pueblo, yo vengo de ahí, de ese pueblo, y lo más que le pido a Dios es que nunca deje de ser pueblo, sino que sea cada día más pueblo y más encarnado en medio de esa gente. Porque hay que ver, mira, Eduardo, lo que he aprendido, lo que me ha enseñado el pueblo venezolano a resistir, a ingeniárselas, a inventar, a hacer, bueno, de tripas corazón, como decimos aquí, para poder seguir luchando y seguir en pie. Numa, yo te quiero agradecer mucho por lo que me ayudaste ayer, por estas palabras que son tan importantes que el pueblo argentino conozca, y para que, como jesuita que sos, siempre tratar de construir puentes y derribar todos los muros justo en este momento que la sociedad venezolana desde afuera la quieren amurallar. Es tan importante la palabra
de un hombre como vos, que ojalá, como el otro jesuita, Francisco, que logró que se reabriera la embajada de Estados Unidos en La Habana y de La Habana y de Cuba en Estados Unidos, ojalá que ustedes puedan encontrar el puente que permita que Venezuela resuelva como corresponde, de acuerdo a los intereses de su pueblo, esta situación.